Buenas noches, mi nombre es Daniela Celeste Quintanilla Lanasca y esta noche voy a hablar sobre un tema que siento que está bastante invisibilizado y quiero generar cierto tipo de visualización, de visibilidad con este video y también generar cierto tipo de conciencia e informar sobre esto. El tema del que yo voy a hablar es el trastorno límite de personalidad, conocido como TLP o borderline. El trastorno límite de personalidad es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores a menudo lo llevan a tener acciones impulsivas y reacciones caóticas con otras personas. Mucho se habla sobre las causas del TLP. Las causas del TLP realmente se desconocen. Se cree que se relacionan con factores genéticos, familiares y sociales. Los factores de riesgo incluyen abandono o miedo al abandono en la niñez o adolescencia, una vida familiar disociada, una comunicación deficiente con la familia o abuso sexual, físico o emocional. El TLP ocurre de igual manera en hombres y en mujeres, aunque las mujeres tienden a buscar tratamiento mucho más a menudo que los hombres. Los síntomas pueden mejorar después de la mediana edad. Ahora hablemos de los síntomas. Las personas que tienen TLP carecen de una seguridad en cómo se ven a sí mismas y en cómo son juzgadas por otros. Es decir, nosotros tenemos una percepción muy frágil a cómo sentimos que las personas nos interpretan. Es decir, si es que nosotros notamos un tono de voz diferente, si es que notamos una mirada diferente, tendemos a malinterpretarlo tanto que llegamos a extremos y por ende tenemos reacciones muy malas. Y también tenemos una percepción de nosotros mismos bastante mala, por ende nuestra autoestima no está muy bien trabajada y pues tendemos a creer que no merecemos las cosas o que simplemente no valemos la pena o que somos insuficientes y este tipo de cosas. Como resultado de estas cosas, sus intereses y valores pueden cambiar rápidamente. También tendemos a ver las situaciones en términos extremos, o todo es bueno o todo es malo, todo es blanco o todo es negro, no existe una escala de grises. Sus puntos de vista sobre las otras personas también pueden cambiar rápidamente. Una persona puede lucir admirable un día o puede lucir despreciable al día siguiente. Estos sentimientos cambian súbitamente y tienden a hacer las relaciones sociales muy intensas e inestables. Otros síntomas de nosotros que padecemos TLP incluyen el miedo intenso al abandono, la intolerancia a la soledad, sentimientos de vacío y aburrimiento, manifestaciones de ira inapropiada, inadecuada, explosiva en momentos no apropiados, impulsividad, como el consumo de sustancias o las relaciones sexuales sin ningún tipo de medida de protección. Actos de autolesión también, como hacerse cortes en las muñecas o darse sobredosis de los medicamentos o de alguna droga. Esta prueba este trastorno se diagnostica usualmente bajo pruebas y exámenes, pero se hace de manera continua, es decir, no es un trastorno que se puede definir con tan solo una cita. Es algo que tiene que ir de manera sucesiva para que el terapeuta pueda definir que sí es un trastorno límite de personalidad y que no es otra cosa, puesto que hay que tener en cuenta que el trastorno límite de personalidad es una enfermedad crónica con la que se tiene que aprender a vivir. Es una enfermedad que dura para toda la vida o por lo menos muchos años. Entonces, el terapeuta no puede dar un diagnóstico tan a la ligera y tiene que brindar un buen seguimiento para poder determinar cuando sí se sufre un trastorno límite de personalidad. El tratamiento usualmente consta de psicoterapia, específicamente con la psicoterapia conductivo-conductual, donde se puede servir de manera individual y también a veces grupal. Los medicamentos no suelen usarse para el trastorno límite de personalidad, sin embargo sí son utilizados en algunos casos para mejorar los altibajos en este estado de ánimo.
Porque, puesto que las personas que tienen el trastorno límite de depresión, como su mismo nombre lo dice, viven al límite y tienden muy fácil a caer en depresión. Somos muy vulnerables a caer en depresión. Y también podemos tener otros trastornos como por ejemplo ataques de ansiedad, crisis de pánico o la imposibilidad de dormir. También solemos tener trastornos alimenticios crónicos. Entonces es un tanto complicado. Entonces tiende a acompañarse de medicamentos, pero para tratar este tipo de cosas, por ejemplo, medicamentos para la depresión, medicamentos para otra cosa, pero en específico el trastorno límite de personalidad no requiere tratamiento farmacológico, pero en algunos estudios se ha dicho que la utilización de omega 3 y complejo B ayudan mucho a tratar de regular estos cambios tan abruptos que tenemos y pues está siendo probado aún, pero los científicos dicen que es una buena alternativa. El pronóstico de este trastorno siempre dependen de la gravedad de la afección y de si la persona está dispuesta a aceptar ayuda. Con psicoterapia, a largo plazo, la persona a menudo se mejora gradualmente, o sea, empieza a convivir con el trastorno, porque como ya les dije, no es algo que se puede eliminar. Entonces es algo simplemente que tienes que aprender a vivir con él y saber cómo manejarlo, pero no puedes eliminarlo. También puede tener complicaciones. Las posibles complicaciones, que de hecho son muy frecuentes, son la depresión, la drogadicción, problemas con el trabajo, familia, relaciones sociales, relaciones afectivas, relaciones amicales y intentos de suicidio o incluso el suicidio mismo. Los nombres alternativos que se les ha brindado al trastorno límite de personalidad son el trastorno fronterizo de la personalidad o borderline o el trastorno de inestabilidad emocional. ¿Cuándo debes contactar a un profesional médico? Debes contactar a un profesional si es que tienes alguno de los síntomas que ya mencioné. Es especialmente importante buscar ayuda de inmediato. Si es que tú o alguien a quien quieres, a alguien que amas o alguien cercano a ti, está teniendo alguno de estos síntomas, en especial teniendo pensamientos de suicidio, es muy importante que lo lleves a visitar a un psicólogo que pronto te derivará a un psiquiatra para que puedan llevar una terapia que trabaja de la mano con lo psicofarmacológico con lo psicológico. Entonces van a poder ayudarte a mantener una vida más estable, más tranquila y a saber controlar estas cosas. Y si es que tú ya tienes el trastorno límite de personalidad y solo estás buscando información sobre ello, es muy bueno que sepas que no estás solo, que habemos muchas personas viviéndolo y que pese a ello seguimos avanzando y seguimos luchando. No permitas que se termine el shampoo. No dejes de luchar, sé que cansa, sé que duele, sé que a veces quisiera simplemente no estar, pero no podemos hacer eso. No podemos permitir que un trastorno nos gane. Entonces, vamos que sí se puede, y si es que no tienes el trastorno límite de personalidad, pero conoces a alguien que lo tenga, deja de decirle que es una exagerada, deja de decirle que es un exagerado o un dramático, porque realmente no sabes lo que pasa en su cabeza. Hay mucho que las personas no conocen sobre este trastorno y sería muy bueno que todas las personas lo conocieran para que pudieran tener mayor tolerancia con nosotros que lo sufrimos y que no nos juzgaran tan rápido, porque inclusive sus comentarios, sus gestos, su tono de voz nos hacen darnos una idea peor de nosotros mismos, lo cual nos genera muchos problemas. Entonces, hasta aquí llega mi presentación de hoy. Espero que este video sirva para algo. Muchas gracias por verlo y ya. Gracias, eso es todo. Buenas noches.